Ver, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Estamos el día de hoy para Metropolitano Noticias en el espacio Hablando de Derecho, como siempre, pues invitadazos de lujo y hoy no es la excepción. Nos acompañan 5 grandes profesionistas, profesionales, doctos, académicos, quienes nos hablarán de un libro también en parte, pero también de conceptos relacionados con la anticorrupción en la seguridad pública. Y antes de entrar a esto, quiero mencionarle a todos nuestros apreciables seguidores que, pues, como están acostumbrados al formato solo con un invitado, el día de hoy se modificó un poco, porque obviamente este libro necesita que traigamos a estos profesionistas que participan en esta destacada obra. Y por eso nos acompañan el día de hoy el doctor Alejandro Carlos Espinosa, el licenciado Rafael Francisco Ortiz de la Torre, la maestra Griselda Sánchez, también la doctora Lisbeth Muñoz y el doctor Manuel Vidaurri Rechiga, que siempre es un gusto tenerte. Gracias por estar con nosotros. Y pues antes de entrar a preguntarle a estas grandes personalidades sobre los 5 conceptos, una respuesta, quiero mencionar que nos ponen en la mesa esta reciente obra que fue editada nuevamente, una tercera edición de Anticorrupción y Seguridad Pública, que está disponible en el portal de Gobierno de la República. Es gratuito a todos nuestros seguidores para que lo puedan adquirir. Y en ese sentido es un trabajo que reúne esfuerzos de diversos aspectos, de diversos profesionistas. Y hablando precisamente de ello, mencionaba yo que el día de hoy el formato será un poco distinto y aprovechando a nuestros grandes invitados, los conceptos que generalmente se proponen es con sustento en esta obra, y el día de hoy cada uno de ustedes les pido me contesten un concepto y no sin antes mencionar quiénes son las destacadas personalidades que nos acompañan el día de hoy. Nos acompaña la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada titular de la ponencia 17 de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración y miembro también de la Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos y también de la Women Youth. Y por otro lado también con mención honorífica en Derecho. ¿No? También sin soslayar la destacable presencia de la maestra Griselda Sánchez Carranza, quien es licenciada en Contaduría por la UNAM, con mención honorífica, maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública INAP, con mención honorífica en tesis, evolución y funciones de los órganos internos, tiene una experiencia laboral muy amplia, se ha desempeñado también como titular de órganos internos de control y en diversas actividades académicas relacionadas con las mujeres en la administración pública. Muchas gracias por estar con nosotros. Tiene diversas membresías. También nos acompaña Rafael Francisco Ortiz de la Torre, abogado por la UNAM, egresado con mención honorífica, con diversos diplomados, coautor de libros en temas de función policial y también de Guardia Nacional en segunda edición y taller de edición en el 5º libro sobre Sistema Nacional Anticorrupción, muy pertinente, catedrático de la máxima casa de estudios y también ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal en la Secretaría de la Función Pública, por mencionar solo algunos. También nos acompaña nuestro amigo el doctor Alejandro Carlos Espinosa, quien es en el sistema interamericano fungió como juez ad hoc en la Corte Interamericana, en diversos casos ya conocidos como el caso Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega, miembro número de la Academia Mexicana de Criminología, licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho Procesal, Penal, con mención honorífica igual por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, profesor de oposición en materia militar y también es director de Grupo Criminogénesis, que es un grupo muy importante en la difusión de temas relacionados con el derecho y diversas áreas relacionadas. Y también mencionar que pertenece, muy importantísimo, al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1.
También nos acompaña Manuel Vidaurri Arechiga, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, profesor investigador en la Universidad de La Salle Bajío, ex procurador de Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Sociedad Mexicana de Criminología, investigador del Sistema Nacional de Investigación, también nivel 1, y pertenece a la Red Iberoamericana en Investigaciones en Política Criminal. Pues muchas gracias a todos ustedes. No quiero recortar el gran currículum, la gran trayectoria que tiene cada uno de ustedes, pero entenderán que por tiempo nos es imposible hablar de todos sus logros académicos y profesionales. Y entrando en el tema, quiero mencionar precisamente que muy oportunamente se ha presentado esta obra Anticorrupción en la Seguridad Pública, decía yo, y te agradezco, doctor Alejandro Carlos Espinosa, por generar estos vínculos con estas grandes personalidades que nos acompañan el día de hoy, como el licenciado Rafael Francisco Ortiz de la Torre, la maestra Griselda Sánchez y también la doctora Lisbeth Muñoz, a quienes nos has acercado, y obviamente al doctor Manuel Vidaurri Arechiga. Gracias, doctor Alejandro, por generar estos enlaces, estos puentes para difundir este libro. ¿Nos puedes comentar rápidamente qué proponen en esta obra para entrar ya a nuestros conceptos? Muy rápidamente, y sabedor del tiempo corto. Bueno, la verdad es que esa obra es un parteaguas importante en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Es un libro que deriva de un diplomado que se ha fortalecido a través de los sistemas de policía, hoy Guardia Nacional. Y en este contexto se puede revisar toda una gama de variables respecto de las responsabilidades administrativas, las instancias, las faltas graves, las no graves, obviamente las responsabilidades penales, y bueno, las funciones judiciales. Creo que es un libro que cumple bastante bien como pie de rama para futuras investigaciones en la materia del Sistema Nacional Anticorrupción en México. Sí, máxime que tenemos ya el delito, no, gracias doctor, máxime que decía yo que tenemos el delito de corrupción como un delito ya considerado en nuestra Carta Magna como grave, ¿no? Es algo importante este trabajo, este esfuerzo que se debe de ir incorporando en la cultura jurídica. Y empezamos con nuestros conceptos, aprovechando nuestros invitados de lujo, nos gustaría empezar con estos conceptos y empezamos con usted, doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía. ¿Qué nos puede decir acerca de la corrupción? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Keren, por la invitación y gracias a todo este panel, honrada de estar con tan enormes profesionistas, ¿no? Sé que es el tiempo corto, entonces comenzamos. Claro. Bueno, sabemos que la corrupción es un modo particular de ejercer influencia de manera ilícita o lícita. Y decimos lícita porque muchas veces se encubre en las formas de la ley este tipo de ejercicio abusivo del poder. Este poder se confiere para fines colectivos, para el beneficio de la colectividad y sin embargo se ejerce para fines para beneficiar intereses privados y en donde visualizamos por un lado un desvío de valores éticos de las personas, así como también una situación propicia para el ilícito. Y bueno, aquí encontramos que se ubica tanto en el ámbito de poder de un individuo como de una corporación, tanto del sector público como del sector privado, tampoco están exentos de esta figura, ¿no? Es un fenómeno que no respeta estratos sociales, fronteras ni instituciones. Se ha enraizado en lo más profundo de nuestras sociedades y se ha convertido en un esquema prácticamente de naturaleza cultural a nivel global. Es generalmente aceptado, no obstante conocer los efectos nocivos que conlleva. A veces se recurre a él como el camino fácil, el camino rápido para acceder a algún trámite o algún beneficio, ¿no? Y en esta línea muchas veces se confunden estos valores para determinar que si bien la sociedad en muchas ocasiones sanciona, no critica la corrupción y pide que se haga justicia, lo cierto es que en el día a día también se incurre en esta pensando que por ser de menor magnitud no impacta en la misma forma, ¿no? Cuando todo tipo de corrupción impacta sin duda al Estado. También en los grandes manejos de corrupción encontramos que lo que opera es una negación a la vulnerabilidad.
porque las personas y los servidores públicos creen que nadie se va a dar cuenta y que no van a ser sancionados. También por esta situación de impunidad que ha permeado por muchos años en el gobierno, ¿no? Encontramos que es un símbolo emblemático del ejercicio de poder e influencia de los últimos años en los que se han hecho visibles grandes escándalos de corrupción que involucran a servidores públicos y empresas privadas. Por ejemplo, el caso de la empresa Odebrecht o el sonado Lava Jato de Brasil, que han venido a redefinir la idea que se tenía de este fenómeno, coadyuvando a dimensionarlo en su magnitud, que inclusive nos ha llevado ahora a utilizar lo que decimos una nueva gramática para describir lo que sucede en la historia política y empresarial actual. Como por ejemplo, ahora hablamos mucho de cuentas cifradas, empresas offshore, evasión tributaria, lobbies, puertas giratorias, delación premiada, democracia comprada, captura del Estado, y bueno, una serie de conceptos que antes no eran tan habituales en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, del régimen disciplinario. Sin embargo, ahora se incorporan no solamente en el régimen penal, sino también en el administrativo. En México tenemos un panorama complejo, ya que a partir de 2015 veníamos experimentando una caída en el índice de percepción de la corrupción que publica cada año Transparencia Internacional, esta organización no gubernamental, no partidista, con sede en Berlín, en donde, bueno, estábamos calificados con 35 puntos de 100 posibles. Esto es un lugar, pues, pésimo, ¿no? Una calificación Reprobados. terrible para México. Sí, reprobados, pero a partir de 2019 la calificación de México ha mejorado. Digo, vamos poco a poco, tampoco es que estemos en los primeros lugares o que ya lo hayamos solventado, pero sí hemos mejorado. Y bueno, por lo menos 8 posiciones con respecto a 2018 creo que es bastante. Y tenemos que mencionar que este periodo incluye la alternancia del gobierno federal, en donde una de sus bases de campaña fue precisamente la lucha contra la corrupción. Y creo que esto ha permeado para que esa percepción que se tiene de México mejore en materia de combate a la corrupción. Y bueno, sin duda, tenemos un gran trabajo por realizar en materia anticorrupción. Tenemos un sistema nacional anticorrupción desde 2015 que se integra por el sistema nacional y 32 sistemas locales. La participación de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas graves que se vinculan mucho con los hechos de corrupción, ¿no? en materia penal. También tenemos que se integra por servidores públicos y ciudadanos, pero sin embargo el camino aún es largo. Es un gran esfuerzo que se está realizando, pero falta concretarlo y materializarlo. Recordemos que la corrupción va hasta el extremo de violentar derechos humanos y de ahí, bueno, nos vamos a que estamos teniendo un daño no solo a nuestros bienes, no solo a nuestra seguridad, sino inclusive puede llegar a dañar la vida, ¿no? Entonces es muy importante su combate. No, muchas gracias, doctora, por abrirnos este concepto precisamente que nos arroja y nos enlaza con muchos otros que me gustaría que también nuestros invitados compartieran a través de su respuesta. Y vamos por el siguiente concepto que me parece muy pertinente con lo que acaba de referir usted, doctora Lisbeth, que sería el concepto de justicia. Por favor, Rafael Francisco Ortiz de la Torre, licenciado, abogado, maestro de nuestra casa de estudios, ¿puede referirnos acerca de este concepto justicia, por favor? Claro que sí. Donde hay poca justicia, es un peligro tener la razón, nos decía Francisco de Quevedo. Saludo con agrado a mis distinguidos amigos, panelistas. Keren, muchas gracias por este espacio. En la edición que hicimos del libro Anticorrupción en la Seguridad Pública sobre este sistema, desde la primera, segunda y tercera edición hemos abordado en diferentes análisis el estudio de la justicia. ¿Por qué hablar de la justicia? No podemos hablar de corrupción sin hablar de justicia. Y al hablar de justicia, no desde el punto de vista filosófico, sino desde el punto de vista práctico. La obligación de ejercer la justicia no es solamente de los abogados. Evidentemente, en este foro quien tiene más esa obligación es la magistrada, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, cuando hablamos de justicia y ponemos varios casos en algunos de los artículos, pues tenemos que empezar incluso y relacionarla con el tema de la educación, de las virtudes y de los valores.
Yo me pregunto, ¿no se rompe la justicia cuando una maestra permite que sus alumnos copien y no los repruebe? ¿No se rompe ahí el concepto de la Claro. justicia ante los demás? Y desde la primaria, secundaria, universidad, podemos ir avanzando hasta llegar a lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Muy bien. Para hablar de justicia, tenemos también que generar acciones del Estado. ¿Cuáles son las acciones del Estado? Capacitación continua a los servidores públicos, preparación, cumplir con los perfiles propiamente para cada puesto y tener la balanza justa a través de virtudes y valores cuando haya que tomar una decisión. El Sistema Nacional Anticorrupción no nada más abarca a lo que es el gobierno, abarca también a la ciudadanía, abarca también a la población. En este sentido, lo justo es que trabajemos de la mano, población, ciudadanía, instituciones civiles, instituciones privadas, con las instituciones públicas para poder entonces contar con esta armonía. Dentro de uno de los artículos que tuve la oportunidad de realizar, al hablar de justicia y Estado, también me refiero a la aplicación de la justicia y aquí tenemos una gran responsabilidad los órganos fiscalizadores, las Contralorías Internas, la Auditoría Superior de la Federación. Hemos escuchado noticias en estos momentos fuertemente sobre lo que es el tema de fiscalización. Y aquí entra la justicia, en tener el adecuado equilibrio para poder delimitar tramos de responsabilidades cuando haya que ejercer la ley dentro de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Y cierro esta intervención tocando el tema de la virtud, lo que nos referían Aristóteles, Platón, Sócrates, sobre un verdadero esquema de 4 virtudes: prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Justamente la justicia la pone al final. De esta manera, el Sistema Nacional Anticorrupción, yo lo veo de esta manera. Las personas tienen que tener prudencia para poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Cuál es el camino del bien? Templanza para dominar los apetitos concupiscibles del ser humano. ¿Qué quiere decir? No porque nos guste o no tal persona, vamos a sancionarla de mayor o menor manera. Fortaleza fundamental para dominar los apetitos irascibles. ¿Qué quiere decir? No porque estoy enojado con tal servidor público, con tal persona, porque me cae mal, voy a aplicarle o no la ley. Y todo esto, ¿cómo? En armonía con la justicia. De esta manera, no puede desligarse la justicia del Sistema Nacional Anticorrupción, de la corrupción y de la obligación que tenemos todos en la población civil, en el Estado, en la academia y, por supuesto, en este foro. Muchas gracias. No, muchas gracias por tan importante concepto. Y esto lo enlazo precisamente con el siguiente que me gustaría tomar a consideración de todos ustedes. Nos mencionaba acerca de esta obligación que tienen las autoridades de hacer frente, de rendirle cuentas a la sociedad. Y este sería el siguiente concepto que me gustaría que nos mencionara la maestra Griselda Sánchez Carranza. Nos gustaría que nos hablara de rendición de cuentas, por favor, si es tan amable. Antes de iniciar, quisiera agradecer al doctor Alejandro Carlos Espinosa por su invitación para comentar el resultado de un gran trabajo. Es un gusto y a la vez un honor, y de partir también con los panelistas que hoy nos acompañan. Asimismo, agradezco la invitación para participar en este programa a la doctora Keren Reyes, a quien reconozco la apertura para comentar estos temas de gran trascendencia en el ejercicio de la función pública. Saludo con afecto también a la audiencia. Bueno, la obra que comentamos es un extraordinario trabajo que refleja la trascendencia de la política anticorrupción, específicamente en el campo de la seguridad pública. Es un libro que constituye un instrumento de consulta importante por tener una visión transversal e integral sobre el tema, que nos lleva a una serie de reflexiones. El planteamiento que realizaré va a referirse a rendición de cuentas por su estrecha vinculación con la política anticorrupción. Y en ese sentido, quisiera iniciar señalando lo que establece el artículo 39 de nuestra Constitución, que dice que todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este, por lo que es el artículo matriz de la rendición de cuentas en el orden jurídico, el cual se mantiene vigente. La rendición de cuentas, podríamos decir también que es una traducción imperfecta de la palabra accountability, que se refiere a la obligación de las personas servidoras públicas de informar, justificar y explicar las acciones realizadas y los resultados de las mismas. Por lo, en caso de no hacerlo, pues serán sujetas a sanciones. De ahí que se considere en dos dimensiones. Por un lado, como la obligación de informar y justificar
la forma de la toma de decisiones y por el otro, como la capacidad de poder sancionar en caso de que se viole el deber público. La rendición de cuentas se presenta en distintas vertientes. Yo les quisiera platicar hoy de 4. La primera, en el marco de la democracia, a través de los procesos electorales, toda vez que implica que los ciudadanos tienen el derecho de evaluar, aprobar y sancionar el desempeño de los representantes de elección popular por medio del voto. Segundo, por medio de los mecanismos de control que ejercen órganos del Estado con respecto a otros. Tercero, mediante la supervisión jerárquica que se realiza en las estructuras orgánicas a fin de vigilar el cumplimiento de las atribuciones que cada persona servidora pública tiene encomendadas. Y el último, que sería cuando los ciudadanos recurren a los entes públicos con la finalidad de participar en la toma de decisiones. Por ello se ha considerado que la rendición de cuentas es un proceso dinámico y funciona como una herramienta para cumplir con el objetivo de combatir la corrupción. Bajo esta perspectiva, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicas, OCDE, propone lo que denomina la infraestructura ética. Esta infraestructura comprende 3 tipos de instituciones que concurren al propósito del combate a la corrupción: las de prevención, las de investigación y desde luego las de sanción. Este comentario me permite transitar a la vinculación directa entre rendición de cuentas y el Sistema Nacional Anticorrupción, puesto que la estructura del sistema atiende a la propuesta de la OCDE, de modo que se crea como una instancia de coordinación entre entes públicos en los órdenes de gobierno federal, estatal, municipal, y tiene como objetivo primordial prevenir, combatir y sancionar los actos de corrupción en los que participen las personas servidoras públicas, así como involucren a personas físicas y morales. En cuanto a la integración, cuenta con los 3 tipos de instituciones del esquema propuesto a nivel internacional, y en este punto voy a coincidir con lo señalado en el libro por el maestro Hernández Sánchez y el doctor Alejandro Carlos, ya que nuestro país ha celebrado y asignado varios acuerdos internacionales contra la corrupción. Entre ellos también asume el compromiso de rendir cuentas de manera íntegra y responsable con la finalidad de promover el desarrollo de la nación, por lo que contrajo de alguna manera la obligación de crear mecanismos para combatir la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción se fue materializando, como sabemos, con la publicación de las leyes secundarias, y en este paquete normativo se encuentra la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la que como parte de un régimen de responsabilidades se prevé que la rendición de cuentas es uno de los principios que deben observarse en el ejercicio del servicio público. Por ello me parece muy acertada la forma en que lo refieren el maestro Martínez García, el doctor Ortiz de la Torre, el licenciado Carreño Camacho y el maestro Vargas Empaltecatl, al señalar la necesidad de observar de manera efectiva este principio, dado que el no hacerlo puede dar lugar a una falta administrativa. Por último, en cuanto a la interacción entre la rendición de cuentas y la seguridad pública, es imprescindible señalar la importancia que tienen ambos conceptos para los derechos humanos del ciudadano. Para ello cito a Rousseau, en su libro tercero del Contrato Social, que dice que para que el Estado guarde un buen equilibrio es necesario compensarlo todo, que haya igualdad entre el poder del gobierno, considerando en sí mismo el poder de los ciudadanos. Hasta aquí la cita. Es de esta forma que el gobierno ejerce atribuciones otorgadas por el pueblo con la finalidad de alcanzar el bienestar social, y el pueblo debe contar con una herramienta mediante la cual pueda observar y cuestionar las acciones ejecutadas. Esto solo se puede llevar a cabo respetando cabalmente el derecho a los ciudadanos de que se les rinda cuentas, con la finalidad de que la sociedad confíe en una seguridad pública que muestre con hechos la efectividad de sus actuaciones. Hasta aquí lo dejaría por ahora, doctora. Muchas gracias. No, muchas gracias, en verdad, por importante comentario que nos llevó de la mano en estos conceptos, precisamente de la rendición de cuentas. En lugar de uno, nos habló de muchísimos. Gracias por tan atinente comentario. Y pasamos al siguiente, que lo enlazo también con esto que nos acaba de comentar
la maestra Griselda acerca de la necesidad del respeto a los derechos humanos, esta línea sensible. Y para ello le pido al doctor Manuel Vidaurri que nos acompañe con este concepto. Con mucho gusto, saludando a nuestras distinguidas panelistas, a la doctora Lisbeth Muñoz, a la doctora Griselda Sánchez, al maestro Ortiz de la Torre, por supuesto al doctor Alejandro Carlos y a nuestra querida amiga Keren Reyes, que nos ha convocado a esta particular, muy sui generis presentación de un libro a partir de las 5 palabras clave que ella ubicó, que si esto fuera un gran artículo, ahí estarían las 5 palabras clave, que contiene efectivamente... El abstract, doctor. Bueno, eso es lo que estamos intentando ahora aquí hacer conjuntamente. El ejercicio no es sencillo. Bueno, evidentemente con todo lo que han comentado mis colegas, pues no puedo menos que estar totalmente de acuerdo y englobarlo todo en lo que podríamos denominar como el derecho humano a una buena administración. Es decir, que se calificaría o se caracterizaría básicamente no solo porque establece mecanismos para evitar la corrupción, para anticiparse a este tipo de desviaciones que son verdaderamente perniciosas para el buen funcionamiento no solo de la administración pública, sino de la sociedad en su conjunto. La idea de justicia también, que yo tendría que reconocer que la derivo necesariamente de la conceptualización que hacemos de la misma a través de las leyes, sino esta justicia etérea, cuasi divina, de iluminados, de personajes que asumen encarnar en ellos mismos y en su idea de las cosas la idea de justicia. No, la idea de justicia se construye justamente a partir de la configuración de normas que regulan conveniente y adecuadamente la convivencia social, cosa que no es sencilla. La rendición de cuentas, por supuesto, que también me parece que empieza a atravesar en nuestro país un momento crítico. La transparencia es otro derecho humano fundamental. No se puede hablar de combate a la corrupción si no se tiene acceso a la información, si no se transparentan los datos, si no se evidencian con elementos verificables aquello que se ha hecho o se ha dejado de hacer. Cuando hablamos de derechos humanos, es muy común que acudamos a definiciones que nos sitúan bien en el campo del justnaturalismo, con lo cual estamos en una definición más filosófica, más meramente conceptual, inacible hasta cierto punto, frente a una perspectiva más de orden positivista, que tiene que ver justamente con la configuración del orden jurídico. Los derechos humanos tienen, en mi opinión, que asumo, de la que han elaborado otros grandes juristas, otros juristas grandes, no quienes hablan necesariamente, ¿no? La historia, los derechos humanos a partir de la historia, lo que significa poner atención en la evolución de ciertos derechos a lo largo de nuestra línea vital, ¿no? Momentos que además se caracterizan no siempre por una línea ascendente, no siempre es progresivo, no siempre es hacia arriba, porque en ocasiones las sociedades también involucionan o permanecen estáticas. El caso de la Segunda Guerra Mundial es evidente de que ahí no hubo un progreso necesariamente en la consolidación del respeto a la dignidad humana, por ejemplo. Pero conocer la historia de los derechos humanos nos permite justamente visualizar de dónde venimos, qué es lo que hemos logrado, qué es lo que nos falta por alcanzar y cómo es que nos hemos equivocado de manera que esto no vuelva a ocurrir. La historia tiene un elemento fundamental. Observar los derechos humanos desde la historia nos da un dato. Pero también hay otra perspectiva que a veces solemos olvidar, que es la meramente jurídica, porque al final no son una moda, no son una aventura, no es un discurso de iluminados o de hippies buena onda. Los derechos humanos son instrumentos jurídicos que hemos asumido con total independencia y soberanía, digamos, los hemos adoptado, nos hemos hecho parte de ellos con el propósito, evidentemente, y así sería lo lógico, de cumplirlos, de hacerlos efectivos. Sí, como herramientas jurídicas, esta es la parte que no debemos olvidar. Yo creo que en este caso la magistrada, bueno, quienes nos acompañan y que tienen esta vinculación con el orden jurídico, saben muy bien que aquello tiene un nivel de vinculación importantísimo, ¿no? Derechos humanos, no lo olvidemos, es también una expresión del orden jurídico. Y también esta última, que me parece que la enlazo de alguna manera con lo que decía nuestro colega, el profesor Ortiz de la Torre,
los derechos humanos encarnan una perspectiva axiológica, valorativa. Ahí hablamos de libertad, de justicia, de equidad, de tolerancia, de respeto, de no discriminación. Dice, todo eso son los elementos que contienen los diversos instrumentos de derechos humanos que nuestro país soberanamente ha adoptado, ha asumido, ha incorporado a su orden jurídico. Por eso es que es muy complicado también definir los derechos humanos, pero a mí me gusta mucho recordar, y lo hago en el libro, en algunos de los capítulos que lo componen, que los derechos humanos básicamente constituyen una suerte de protección institucionalizada frente a los abusos del poder. Digamos, son límites que le estamos estableciendo al Estado, al poder del Estado, de manera que se asegure de que su vulneración solamente está legitimada en la medida que ha protegido o quiere proteger o quiere garantizar los derechos de las grandes mayorías, ¿no? Esta protección institucionalizada corre a cargo, en este caso, como lo mencionábamos en el libro, de la policía. Digamos, yo contemplo a la policía justamente en cualquiera de sus actividades concretas o de sus expresiones concretas como el principal garante de los derechos humanos. Digamos, cuando uno ve a un policía, eso es lo que deberíamos de interpretar. Este señor, esta señora, este personaje es un garante de los derechos humanos. Él encarna justamente la obligación del Estado de asegurarnos uno de los derechos fundamentales más significativos, que es el de la seguridad. Seguridad en nuestra propiedad, en nuestros bienes, en nuestra integridad física, en nuestra salud mental, en nuestra convivencia con otros. De manera que tenemos que transitar justamente a colocar a nuestras instituciones policíacas en esa plataforma de garantes de los derechos humanos. Es falsa y absolutamente incorrecta e injusta la polémica que sitúa frente a la policía por un lado y a los organismos defensores de derechos humanos por el otro. No es verdad. No es verdad que sean un obstáculo estos organismos para el funcionamiento de la policía. Son auxiliares muy convenientes que orientan también, que si son bien entendidas las recomendaciones, indicarían justamente la ruta, el mecanismo, el camino para ejecutar adecuadamente su tarea. Los derechos humanos, entonces, me parece que se pueden reducir a decir lo siguiente: insoslayable de la existencia humana, ¿no? Es deber entonces de la administración, de los órganos de procuración de justicia, de la academia, de los medios de comunicación, que también juegan un rol importante, asegurarnos de que en la práctica cotidiana, cualquiera de las actividades profesionales que tengamos, pues se materialicen estos derechos. Por lo pronto, si no, seguiré muy emocionado con esto. No, sí, claro que sí. Yo estoy encantada con todos ustedes. Y concluimos precisamente nuestra sección tan gustada con el doctor Alejandro Carlos Espinosa, no sin yo también ir cerrando mi comentario, que no es imperdible esta obra que está compuesta por 5 capítulos y que está remasterizada, digo yo, remasterizada por cada uno de quienes participan en estos capítulos y que de manera atinada retoman la reconfiguración del derecho disciplinario en México, la naturaleza jurídica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también el principio de legalidad precisamente en la actuación policial, sanción de faltas graves, responsabilidades administrativas, el sistema anticorrupción a 5 años de su creación, el mismo sistema nacional, entre otros. Te cedo el uso de la voz, doctor Alejandro, para ir cerrando. Muchas gracias, querida Karen. Como siempre, es un honor estar en tu programa, noticiero. Y por supuesto, antes de iniciar, quiero presentar mis saludos y reconocimiento a mi colega, la magistrada Lisbeth, que, bueno, pues evidentemente nos sentimos muy orgullosos de ser de la Facultad de Derecho de la UNAM, al doctor Vidaurri, y por supuesto, siempre un placer estar con él, con mi cocoordinador, ¿no?, que es el doctor Rafael Francisco Ortiz de la Torre, y bueno, pues por supuesto con la experta en el tema anticorrupción, Griselda Sánchez, que pues bueno, ya la escuchamos y sabemos que es una experta, ¿no? Yo quisiera iniciar mi comentario con algo muy simple, con una afirmación. Todos los sistemas políticos están en constante evolución, en constante cambio, en constante transformación.
Y sería como muy ingenuo pensar que el derecho está por encima de la política o sobre de la política. De suerte tal que es necesario comenzar a dejar de pensar en mi concepto, en el derecho como un conjunto de normas jurídicas para comenzar a plantearlo a partir de sistemas. Planteo el tema de sistemas porque fue el que me asignó usted, y quisiera, mi querida Keren, hacer un señalamiento. Nosotros ya tenemos prácticamente interconectados todos los sistemas y partimos de un principal sistema fundamental que es el sistema constitucional mexicano. Y este sistema constitucional mexicano, pues evidentemente está enlazado con otros sistemas. El libro, como bien lo señalaron ya aquí quienes me antecedieron en el uso de la voz, está enmarcado en el tema de la seguridad pública y tenemos un sistema nacional de seguridad pública, tenemos un sistema nacional anticorrupción, contamos con un sistema nacional de justicia penal, tenemos evidentemente un sistema interno de derechos humanos y tenemos un sistema internacional de derechos humanos. De suerte tal que comenzar a mirar esta forma de entender el derecho bajo una lógica, digamos, que de complementariedad entre los sistemas es algo básico y fundamental. Por supuesto, los progresos que se han logrado a partir de las políticas públicas y obviamente de las propias políticas de Estado, pues tienen que ver con los objetivos nacionales. Y estos objetivos nacionales, evidentemente, están ligados con el Estado constitucional de derecho. El combate a la corrupción como eje es muy importante desde cualquier perspectiva que se mire. A mí me parece que los buenos servidores públicos deben desarrollar más sus capacidades axiológicas. Esto es, trabajemos, apostemos al fortalecimiento de los valores personales e institucionales, pero también a la luz como de un sistema. Tenemos que llegar al punto, o debemos llegar al punto de entender a la cultura de legalidad o de la legalidad como un legado de nuestra cultura. Esto es, necesitamos dar el paso y el cambio debe nacer de lo endógeno a lo exógeno. Creo, y con esto cierro, sé que los tiempos son muy cortos, creo que es fundamental dar un voto de reconocimiento a las instituciones del Estado, en este caso a la Guardia Nacional, por impulsar una obra como la que ahora se presenta. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros invitados por acompañarnos en este espacio 5 palabras, una respuesta para Metropolitanos Noticias. Gracias a esta gran obra que nos presentan y la pueden descargar en el portal del Gobierno de la República en este esfuerzo que hacen los coordinadores con Guardia Nacional. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.